pues oficialmente entonces le daremos inicio a esta charla. Muchas gracias a todos por estar aquí. Esta charla se llama Herramientas de Bienestar Integral para Mentes Escritoras y va a estar a cargo de Yamil Marambío. Yamil es una bioquímica es chilena, licenciada y magíster en bioquímica por la Universidad Andrés Bello. Actualmente vive en Estados Unidos y tras varios años de dedicarse a la investigación científica, en junio, hace 3 años, decidió cambiar de carrera para seguir su propósito, que es integrar ciencia y conciencia a través del yoga. Tiene más de 10 años de experiencia practicando yoga, 4 años de experiencia enseñándolo y hoy lidera su proyecto Yoga Consciente, donde fusiona conocimientos científicos como las enseñanzas del yoga y el Ayurveda. Yamil, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Antes de darte la palabra, les voy a recordar a todos la dinámica de la charla. Yamil va a presentarnos, su presentación se demora entre media hora y 40 minutos y tendremos entonces entre media hora y 20 minutos para hacer preguntas. Yo soy, para los que no me conocen, yo soy Alejandra, yo soy miembro del comité organizador del CLAM y voy a estar mm, moderando la charla. Entonces, si quieren participar en el chat y guardar sus preguntas, yo voy a estar atenta. Y con eso, Yamil, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer a todas las personas que se conectaron y las que van a ver la grabación después. Y hoy día, como Alejandra mencionó, voy a estar hablando sobre herramientas de bienestar integral, especialmente enfocada en gente que escribe. Acá está mi información de contacto por si después de la charla tienen algún feedback, comentario, todo es bienvenido. Y primero que todo, voy a partir hablando sobre quién les habla, que probablemente no me conocen. Entonces, mi nombre es Yamil, como dijo Alejandra, y yo comencé a practicar yoga en el 2015 porque estaba muy estresada realizando mi tesis de magíster en bioquímica. Y en el yoga encontré un refugio donde pude manejar mucho mejor mi respuesta al estrés. En el 2017 me titulé y luego en el 2019 me mudé a Estados Unidos buscando mejor salario, sobre todo los que son científicos saben cómo son los salarios en la ciencia, y también buscando crecer en la carrera. En ese tiempo todavía pensaba que quizás podría hacer un doctorado. En eso que me mudo llega la pandemia y me enfoco mucho más en la práctica de yoga. Yo solía practicar 2 a 3 veces a la semana y aquí comienzo a practicar todos los días. Por salud mental estábamos todos encerrados. Vivía en un departamento estudio y me refugio totalmente en la práctica viviendo sola en otro país. Y es ahí cuando veo el sufrimiento de mi familia, porque tuvimos pérdidas de ciertos familiares, yo estando lejos, y ofrezco a mi familia clases de yoga sin ser instructora. Y en eso, durante un año doy clases gratuitas a mi familia y luego dos de mis primas me piden que por favor les siga dando clases porque también empezaron a ver los beneficios del yoga y me ofrecen pagarme por dar las clases. Yo no era instructora, entonces no me atrevía a promocionar mis clases en todas partes, lo hacía como escondida en mi familia. Luego de eso estudié el instructorado, me fui a India también, viajé a India y allá también conozco sobre la Ayurveda. Me certifico como instructora de yoga y también ahí conozco la Ayurveda y también me certifico como consultora Ayurveda y me meto mucho en este mundo de lo que es las culturas ancestrales y la sabiduría que había en estas culturas. También acá me casé y ahora en junio de este año renuncié al trabajo en el laboratorio de la Universidad de Indiana. Llevo 3 meses full emprendiendo en mi proyecto de yoga. A veces hago clases presenciales cuando viajo a Chile o acá donde yo vivo. Y todos los martes y jueves realizo clases online.
Entonces, luego de, ahora que ya me conocen ese background, les quiero comentar un poquito más de lo que es la charla y lo que ustedes hacen en el día a día y compartirles estas herramientas que les van a ayudar a ustedes a manejar un poquito más el estrés. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan con una de las herramientas más potentes del cuerpo humano, que es el cerebro, pero también es una de las más vulnerables al cansancio mental y probablemente todas las personas que la están escuchando aquí lo han vivido. ¿Y qué pasa? Que ustedes tienen deadlines, muchos cambios de tema, sobrecarga de información en muy poco tiempo y eso va a traer la respuesta al estrés que probablemente muchos la conocen, que se activa el hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, liberando cortisol. Y el cortisol siento que se ha satanizado un poco, sobre todo en redes sociales, que es malo, pero el cortisol es bueno en ciertos niveles. Tiene que estar en balance. Lo que es malo es cuando se queda exacerbado sostenidamente en el tiempo. El cortisol es necesario para que nos levantemos en la mañana, o si no nadie abriría los ojos en la mañana. Su peak es justo unos minutos antes de levantarnos, entonces cumple una función en nuestro cuerpo que es beneficiosa. En ciertos niveles nos va a ayudar a mantener la atención y a aprender mejor. El problema, ¿qué pasa en el cerebro cuando el cortisol está muy aumentado? Que probablemente pasa cuando tenemos estos deadlines, tenemos que escribir mucho y aprender mucha información en poco tiempo. En la mente pasa que se inhibe la actividad y la conectividad del hipocampo, por ejemplo, con otras áreas del cerebro. Hay un deterioro de la memoria y el aprendizaje. Acá pasa que la amígdala se activa y la amígdala reacciona a emociones como el miedo, la ansiedad. Ahí es donde se regulan todas las emociones y va a haber un sesgo con esta hiperactivación de la amígdala hacia las emociones negativas. Y con esto, ¿qué va a pasar? Voy a accionar hábitos automáticos, aunque no sean tan beneficiosos, como por ejemplo comer comida que no es tan saludable. ¿Qué pasa en la corteza prefrontal? Y esto es algo que me gusta bastante, que también se inhibe la actividad y la conectividad. Yo lo comparo como cuando estamos borrachos, que es como que la corteza prefrontal se apaga. Porque eh, al haber una mayor actividad de cortisol, se va a inhibir la actividad y en la corteza prefrontal ocurre todo lo que es la atención, el razonamiento. Entonces va a haber una menor creatividad al inhibirse. Probablemente ustedes sienten que están escribiendo y ya como que quizás las ideas no fluyen. Eso está pasando por el nivel de cortisol exacerbado. Quizás la toma de decisiones no va a ser tan buena, quizás se dan cuenta que si se van a dormir y al otro día van a amanecer mucho mejor y más activo el cerebro, es porque ya el, el cerebro está colapsado con los niveles altos de cortisol. ¿Y qué va a pasar? Quizás algunos de ustedes viven esto, que aumenta el estrés, la amígdala se hiperactiva y junto con esto se activan también los ganglios basales que se alojan en lo que se llama el estriado. Y acá es donde se evalúa si se ejecuta una acción o no. Entonces, tengo la corteza prefrontal. Voy a dar un ejemplo simple. La corteza prefrontal me dice que no está bien que me coma quizás ese chocolate porque no es tan saludable. Pero la amígdala se hiperactiva desde la emoción y va a mandar la señal al estriado donde están los ganglios basales y va a accionar desde la impulsividad, desde la acción. Y la corteza prefrontal se inhibe, se apaga como lo vimos anteriormente. ¿Y qué va a pasar? Me voy a comer el chocolate en modo automático, aunque yo sé que me hace mal. O voy a preferir meterme a redes sociales o tomar más café del que debería con el fin de eh, lograr esa recompensa inmediata de dopamina, ¿ya? Entonces, en otras palabras, es como que el cerebro cambia su modo de control. Estamos en un modo reflexivo, de razonamiento prefrontal, eso se apaga y se cambia a un modo automático donde se activa la amígdala y los ganglios basales.
¿ya? Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a favorecer respuestas de baja demanda cognitiva, vamos a estar menos creativos, la toma de decisiones no va a ser tan buena, pero voy a tener la recompensa inmediata al comer alimentos calóricos, al revisar redes sociales, y se va a liberar dopamina que va a reforzar este circuito de recompensa que probablemente ya lo han escuchado y se perpetúa el hábito aunque yo sepa y soy consciente que no es beneficioso, ¿ya? Y es ahí donde ustedes tienen que empezar a poner atención cuáles son los hábitos que ustedes realizan cuando están estresados. ¿Para qué? Para ir trabajando de a poco esos hábitos, hacerlos un poco más conscientes y poder buscar formas de ir cambiando ese hábito por otros hábitos que no sean, que sean más saludables. El cambio de hábito es súper difícil y menos es más para el cambio de hábito. Yo siempre recomiendo un libro que se llama Hábitos Atómicos, que te enseña que aunque hagas 1 minuto al día de algo que quieres perpetuar en el tiempo, es mucho más beneficioso que si intentas hacer quizás 1 hora cada 2 semanas. Menos es más, ¿ya? Recuerden eso. Entonces, acá les voy a compartir pequeños actos que pueden hacer ustedes para regular la mente y el cuerpo. Y acá entro en un campo que a mí me encanta, la meditación. Y de repente pensamos que tengo que meditar como 30 minutos al día. Y no. La verdad es que con solamente 10 minutos al día ya sabemos que el cortisol salival se reduce, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan también cuáles son sus preferencias. Quizás a alguno meditar no le gusta, la postura del loto se duerme en las piernas, puedo meditar sentado, buscar soluciones para que yo pueda perpetuar este hábito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa al meditar? Hay un montón de papers, pueden poner en PubMed, que hablan cómo la meditación cambia la estructura de nuestro cerebro. Y acá yo encuentro que la meditación es súper buena cuando queremos hacer cambios de hábito, porque cuando meditamos, al meditar nos estamos concentrando, llevando toda la atención a la corteza prefrontal, que es la que nos hace razonar. Cuando esto pasa, se va a conectar y a comunicar de una manera mucho mejor con el estriado. Se fortalece esta red frontoestriatal, que es la que ejecuta la acción. Aumenta las dendritas, la plasticidad sináptica. ¿Y qué va a pasar? Y acá esto lo hablan los libros de yoga, y aquí es cuando yo hago la conexión entre la ciencia y el yoga, que los libros muy antiguos de yoga, los Vedas, hablan que uno pasa a ser el observador de sus pensamientos cuando medita. Entonces, tengo un pensamiento, tengo una emoción y el cuerpo es un canal, y yo comienzo a ver el pensamiento desde afuera. Y eso es la práctica del razonamiento en la corteza prefrontal. No me identifico con esa emoción, no me identifico con ese pensamiento y desde ahí yo puedo accionar e ir fortaleciendo otras rutas neuronales que me van a llevar a otro cambio de conducta. Y es así como la meditación puede ayudarnos a cambiar esos hábitos quizás que no sean tan saludables. Y como les digo, no es si me cuesta 10 minutos, parto haciendo 2 minutos al día. También puedo meditar en mi respiración. La meditación no es dejar la mente en blanco, es concentrarse en algo, concentrarse en un punto. Ok, quizás alguien me va a decir, no me gusta meditar, es totalmente válido. Ok, entonces salgamos a caminar 10 minutos en un parque. Baja los niveles de cortisol, aumenta la dopamina, que mejora la motivación y aumenta la dopamina de manera beneficiosa. No aumenta la dopamina como cuando vemos redes sociales, que es un pico de dopamina y que después viene la baja y es ahí cuando nos sentimos en ansiedad. Esta dopamina se libera lentamente y en distintas áreas del cerebro, entonces es beneficiosa. Eh, Si no me gusta meditar, puedo salir a caminar. También hay una caminata que se llama como the mindfulness, que es estar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, donde camino, por ejemplo, concentrándome en un color. Empiezo a mirar
en el camino cuántas cosas amarillas veo. De esa manera, yo voy viviendo la caminata en el momento presente y no pensando en lo que tengo que hacer después. Esa es también como una forma de meditar. Entonces, a lo que voy con esto es que busquen herramientas que ustedes sepan que les va a ser fácil implementar en su día a día. Si tratan de cambiar un hábito por algo más difícil, va a ser muy difícil sostenerlo en el tiempo, ¿ya? Sobre todo cuando tienen los deadlines y la sobrecarga de información. ¿Qué pasa también con las mentes que escriben? Están mucho tiempo en el escritorio, en la misma postura, en la misma posición, y esto es algo que vamos a tener que enfrentar, que es la nueva postura digital, y lo veo como un desafío para la espalda. Sobre todo aquí el celular afecta a las cervicales, tenemos este cuello adelantado, quizás algunos ya sufren de dolor de espalda, escoliosis, la curvatura de la espalda. Si estoy todo el día sentado en la misma posición, esto va a ir perjudicándose más en el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y aquí es donde entra el yoga, las posturas de yoga. Por ejemplo, hay papers que hablan, aquí les muestro uno, el ángulo de Cobb es el ángulo donde se mide la curvatura de la escoliosis, y en gente que realizó tres posturas, eran dos planchas laterales y la postura de la media luna, cada día por 5 meses se vio una reducción de un 4,6 de este ángulo de Cobb, lo que es muy beneficioso para la postura. Entonces, el yoga me va a ayudar a mejorar esa postura, me va a ayudar a estirar el cuerpo, ¿ya? Y si ya tengo dolores de espalda, probablemente eso se va a mejorar con la práctica de yoga. También acá hay otro estudio donde realizan planchas lateral y se ve que se redujo un 40% el ángulo de Cobb. Entonces, por ejemplo, acá, lo que yo siempre digo, tienen que buscar profesores de yoga que le hagan sentido a ustedes. Quizás van a una clase y les cuesta hacer todas las posturas. El profesor de yoga tiene que ser capaz de darte variantes. Por ejemplo, acá se puede ver que ella está usando bloques, que apoya las rodillas en el piso. Probablemente fue así en el comienzo, hasta que en algún momento ya logró la plancha lateral completa. Es un proceso, no es un cambio de un día al otro, ¿ya? Entonces es muy importante que si ustedes están todo el día en la misma postura, no tienen que hacer una hora de yoga, si es que no tienen tiempo, pero sí puedo estirar una postura, hacer 1 minuto de cada postura, elegir tres posturas y hacer 1 minuto de cada, 1 minuto de cada postura. Por ejemplo, acá en la primera postura, ustedes suelen estar con la pierna, la zona de la ingle en esta posición. Es súper beneficioso que estiren la pierna hacia atrás, la extensión de la cadera, que abran el pecho. En esta postura se estira completamente la zona de los isquiotibiales, la espalda. Las planchas laterales ya vimos que son súper beneficiosas para la escoliosis. La postura de la cobra, abajo hay una variante y arriba se puede ver la postura completa. Entonces, se puede adaptar el yoga, ¿ya? Tienen que trabajarlo en el nivel que el cuerpo de ustedes lo permita y escuchar el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, si voy a ir a hacer pesas al gimnasio, yo tengo una escoliosis, es sumamente peligroso levantar pesas si yo no sé técnica, si yo no soy consciente de mi escoliosis. Ahí deberían tener un entrenador. Las pesas son súper beneficiosas para la salud también, ¿ya? Pero ojo con la postura. Es importante trabajar siempre con una buena técnica, una buena postura, ya sea la disciplina que hagan. Y también hay un impacto de la postura en la respiración y en el cerebro. Hay muchos papers que hablan que esta postura encorvada que adoptamos en el escritorio va a prevalecer una respiración torácica y rápida, que es una respiración superficial, irregular.
y va a haber una activación de la amígdala, que ya lo vimos que se hiperactiva en el estrés. Pero por el contrario, cuando tengo una postura erguida, voy a tener una respiración más diafragmática. Mi diafragma va a trabajar mejor, se va a fortalecer, va a activar el nervio vago y voy a activar el sistema parasimpático, donde se activa la relajación. Y además, a nivel cerebral, se va a activar de una mejor manera la corteza prefrontal, dándonos más claridad mental. Entonces, que les quede en la mente que cada movimiento físico va a mandar un mensaje al cerebro. Como mucho, a veces yo he escuchado esa frase de que el cuerpo somatiza lo que la mente piensa, pero a través de nuestro cuerpo también nosotros estamos mandando una comunicación al cerebro. Es una comunicación bidireccional. Acá les muestro dos papers, hay muchos más, si quieren buscar después, que hablan de la respiración, cómo se correlaciona con la estabilidad en la postura y cómo se correlaciona con la salud psicológica. Me voy a enfocar más ahora en el segundo paper, que muestra cómo la postura afecta a los recuerdos y al estado de ánimo. Acá en este estudio comparan y llaman una postura colapsada, a esa que adoptamos en el escritorio, comparado con una postura erguida. Hicieron un test a los participantes y les preguntaban qué recuerdos tenían al estar en cada postura. En la postura colapsada tendían a tener más recuerdos negativos, acá se observa. En comparación, en la postura erguida tendían a tener más recuerdos positivos y había un pequeño porcentaje que no había diferencias en los recuerdos. Y además hacen una correlación también en este estudio con la depresión. Si se fijan o piensan en una persona depresiva o una persona cuando llora de pena, ¿cuál es la postura que adopta? Probablemente va a ser esta. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos que hicieron en este estudio? En este estudio compararon ambas posturas y acá muestran cómo al estar en una postura erguida, la respiración es más abdominal. Como ya les comenté anteriormente, es más diafragmática, activa el nervio vago, activa todo nuestro sistema de relajación. En comparación con la postura colapsada, las ondas se ven más formadas en la respiración torácica y se ven mucho más desordenadas y poco estables en comparación en la zona abdominal. También lo que me gusta de este estudio, que evalúan la frecuencia cardíaca, y eso es algo que también está súper estudiado, que a través de nuestra respiración nosotros podemos modificar nuestra frecuencia cardíaca. O sea, si yo tengo cierto tipo de respiración, yo puedo cambiar las pulsaciones de mi corazón. Si quieren buscar, hay un montón de papers que hablan de esto. Y también hay que saber y conocer qué tipo de respiración me va a activar. Hay tipos de respiraciones que me van a relajar. Y más adelante les voy a enseñar una respiración, ¿ya? También la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiempo varía entre un latido y otro? Ese tiempo, si es mayor, significa que mi corazón tiene la capacidad de adaptarse al estrés de una mejor manera. Entonces, mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca es más beneficioso, se correlaciona con una mayor salud cardiovascular. Entonces, acá también lo miden. La persona que está erguida, se ven también los pics mucho más estables, mucho más coherentes en comparación con la persona que está sentada colapsada. Y acá les hice una tabla resumen con los resultados de este estudio y también cómo se activa el sistema nervioso según el tipo de postura que ustedes adquieren. O sea, en postura erguida, activación del sistema nervioso parasimpático, tiende a la relajación.
Postura colapsada, activación simpática, estamos en estrés. Si se fijan, las ondas son más irregulares y más caóticas. ¿Cómo la respiración cambia el estado de la mente? Bueno, acá uno puede estar hablando muchas horas, pero en resumen, la respiración nasal es súper importante y sobre todo si queremos relajar, por ejemplo, el cuerpo, es importante enfocarnos más en la exhalación que en la inhalación. Cuando hacemos ejercicio, y tengo unos reels en mi Instagram donde hablo de esto, nos enseñaron inhala por la nariz y exhala por la boca. La verdad es que estamos perdiendo beneficios al hacer eso. La nariz para respirar, inhalamos y exhalamos por la nariz. Y esto es algo que ya se enseñaba en el yoga hace miles de años atrás. Si han ido a clases de yoga, probablemente les han dicho que inhalen y exhalen por la nariz. ¿Por qué? Porque vas a aumentar el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador y nos va a ayudar a nuestra salud cardiovascular. También va a mejorar la oxigenación en el cerebro. Hay algo que se llama el efecto Bohr, que ahí es donde compite el CO2 con el oxígeno por con perdón, con la hemoglobina. Ya compiten por estar unidos a la hemoglobina. Entonces, el oxígeno va a llegar de mejor manera a nuestros órganos si yo tengo una respiración nasal. También, si la respiración es nasal, voy a ejercitar más mi diafragma. Ese tipo de respiración ya sabemos que activa el nervio vago y activa el sistema parasimpático. Va a disminuir el cortisol y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, con esto quiero que sepan que su respiración es un control remoto para el cerebro. Ok, no tengo tiempo, estoy muy estresada. Puedo hacer un ejercicio de 5 minutos en el cual voy a inhalar en 4 segundos y voy a alargar la exhalación lo más que se pueda. Acá les pongo un ejemplo de 6 a 8 segundos de alargar la exhalación, pero si la puedo alargar más es aún mejor y voy a bajar mi frecuencia cardíaca. Voy a cambiar la bioquímica de mi cuerpo haciendo una respiración de 5 minutos. ¿Ya? De hecho, hay otra respiración y también tengo un reel sobre eso. No me quiero extender tanto, pero es la respiración suspirosa y es la que enseña Andrew Huberman. Él tiene un paper donde enseña que inhalamos una vez, inhalamos una segunda vez y exhalamos lo más largo que podemos. También cambia la bioquímica del cuerpo y nos lleva a un estado de relajación activando el parasimpático, ¿ya? Entonces, cuando escuchan a una persona que dice eh, relájate, inhala profundo, intenten que no inhale tan profundo, que inhale normal y que alargue la exhalación lo más que pueda si quieren calmar a alguien a través de la respiración. Entonces, en resumen, tenemos muchos factores. Tenemos el estrés de los proyectos, de los deadlines, tenemos la postura, tenemos la respiración, tenemos el cerebro. La postura ya le está diciendo algo a mi cerebro. El cómo respiro también le dice algo a mi cerebro. Si tengo una mala postura, probablemente mi respiración va a ser torácica, de estrés. Voy a secretar probablemente más cortisol. Voy a secretar quizás citoquinas proinflamatorias. Entonces quizás no puedo cambiar el estrés, no puedo cambiar los deadlines, pero sí puedo cambiar mi postura, sí puedo respirar, sí puedo hacer una meditación y no requiere una hora, requiere quizás 5 minutos en la mañana, 5 minutos al mediodía y 5 minutos en la noche. También en yoga hacemos lo que es el shavasana, que es acostarnos, te puedes poner unos audífonos, hacer una meditación guiada y regalarte ese tiempo en estos días, porque al final, si tienes más cortisol, vas a tener menos creatividad, te va a costar más conectar las ideas, necesitas darte estos breaks, quizás 5 minutos en la mañana, 5 minutos al mediodía, 5 minutos en la noche. Y acá quiero, con esta flecha, no es la idea que se confunda, sino que entiendan que está todo conversando entre sí, ¿ya? Importante la postura, la respiración, el diálogo mental que yo tengo conmigo mismo.
¿Me estoy yendo en el modo automático o estoy razonando y accionando desde otra parte? ¿Ya? Acá les quiero mostrar algunos testimonios de gente que toma mis clases. La verdad es que ha sido bien desafiante estos 3 meses emprendiendo y sé que me quedan muchos desafíos por delante, pero yo quise estudiar bioquímica porque yo quería a través de la ciencia ayudar a las personas y me di cuenta que ayudaba más a las personas a través del yoga. Cuando me llegan este tipo de testimonios, me fui dando cuenta que ayudaba mucho más a las personas a través del yoga y ayudándolos a entender qué pasa en su cuerpo a través de la ciencia, qué cambia en la bioquímica del cuerpo. Y a mí esto es lo que realmente me hace sentido en mi vida. Y por eso empecé este proyecto ahora de compartir el yoga con la ciencia, porque muchas veces creemos que la ciencia es una cosa y el yoga es espiritual y no se conectan entre sí. Y la verdad es que yo me he dado cuenta de que hay mucha conexión entre estas dos ciencias. No sé si hay preguntas, comentarios, algo que quieran compartir. Los invito a seguirme. Hago clases de yoga todos los martes y jueves de manera online. La primera clase siempre la doy de prueba completamente gratuita porque me interesa conectar con gente que le interese tanto como a mí estos temas, porque esa es a la gente que yo quiero llegar. Así que muchas gracias por su tiempo y cualquier cosa ahí, yo feliz de estar ayudando.